Hola, mi nombre es Daniel Parada y esta vez vamos a continuar con lo que es el conflicto. Conflicto es controversia, diferencias en torno a asuntos que interesan a varias partes. La convivencia productiva, que es obviamente lo cotidiano en las organizaciones, supone conflictos y consenso. Por supuesto, no se elaboran objetivos de una y otra parte actuantes en el escenario productivo, fijando como meta el conflicto en sí mismo. Muchas veces el capital aspira a rentabilidad y acumulación, mientras que el trabajo aspira a una retribución y condiciones de trabajo que permitan mejorar el nivel de vida, así como el de sus dependientes. Por eso es que el conflicto, al igual que el consenso, se construye, no viene de la nada, viene de las relaciones sociales, de cómo ellas funcionan. Todo conflicto laboral abierto encerra larvamente semillas políticas. Es una prueba de fuerza. La derrota o la victoria cuentan en el juicio que los seguidores hagan de los líderes, así también la contraparte. Los seguidores fortalecerán las acciones de liderazgo en el conflicto. Si el resultado muestra un balance favorable, la contraparte asumirá una posición de respeto, revisará sus estrategias o abusará la tirantez. En la medida que se prolonga una acción huelgaria, dejará de ser más claramente los riberetes políticos de la confrontación del fondo entre los intereses del capital y el trabajo. Generalmente un conflicto deja huellas, heridas, incluso traumas. Hay que advertir que el conflicto puede tener motivaciones económicas y no vérsele por ningún lado motivaciones políticas, pero es el del interés de la contraparte destacar estas motivaciones para quitar sustancia a los reclamos económicos. Por ejemplo, en el ámbito de la administración pública suele ocurrir que los demandantes que reclaman, por ejemplo, sueldos atrasados o deudas laborales son muchas veces soslayados por indicarles a sus reclamos motivaciones primeramente políticas, por ser instituciones lideradas por dirigentes contrarios a lo que conducen las instituciones sometidas en el reclamo. De igual manera, en los conflictos laborales en las organizaciones de trabajo es permanente relevancia. En la búsqueda empresarial, nuevas formas organizativas siempre están presentes la inquietud fundamental de encontrar salidas que contrarresten el poder de los trabajadores. De aquí que el dinamismo que tienen las renovadas formas organizativas para producir, que se traduce en la localización de formas de organizar el trabajo, en algunos casos no tan novedosas, pero sí esquemas y formas de poca difusión, y que el capital redescubre en ellas importantes ventajas para la explotación del trabajo. Por consiguiente, al hablar del conflicto, es simplemente la oposición de intereses entre el patrono y el trabajador. En cambio, la controversia se da cuando se hace necesario tutelar esos intereses a través de un proceso. Es decir, que los conflictos colectivos son controversias que surgen en las relaciones colectivas de trabajo, que involucran a la clase o comunidad trabajadora, en que selecciona o puede leccionarse derechos subjetivos a los trabajadores o afectar el interés profesional, siendo el mismo Estado el primer interesado en que se resuelvan inmediatamente por la vía pacífica. Por otra parte, las relaciones de trabajo como campo disciplinario que atiende el estudio de las relaciones entre el capital y el trabajo, tienen entre su objeto el análisis el tema de los conflictos laborales, ya que se plantea un reto clave en el mundo del trabajo, pues el conflicto es una institución o proceso que utilizan las partes para contribuir a las conquistas de sus objetivos. Es un hecho connatural a la relación del trabajo. También podemos decir que es un medio de presión que va a permitir el alcance de objetivos previamente determinados. Incluso se entiende que el solo anuncio de un conflicto es ya en sí mismo un arma de presión, porque las partes anuncian sus armas de presión con fines disuasivos en un primer momento. La dimensión del conflicto que interesa a las relaciones del trabajo no se circunscriben solo a los denominados legales, se atienden más bien que cuando las partes acuden a las instituciones públicas, por ejemplo, en la administración del trabajo, para plantear una demanda con carácter conflictivo, igualmente cuando acuden a la administración de justicia, no es el inicio de una situación conflictiva misma.
sino que viene con toda seguridad plantándose previamente en el marco de las relaciones directas. Por ejemplo, en la Ley Orgánica del Trabajo, en el artículo 5, remite a los tribunales de trabajo la solución de conflictos jurídicos, individuales o colectivos, mediante una administración de justicia. Para continuar, ahora vamos a hablar sobre lo que es la clasificación de los conflictos. Muchas controversias y concepciones se han dado con respecto a este tema. Una de las más comunes y tradicionales es la que divide los conflictos colectivos de trabajo en jurídicos o de interés. Cuando hablamos de conflictos jurídicos o de derecho, son aquellos que se relacionan con la interpretación de las reglas o normas jurídicas preexistentes de cualquier clase, tanto legales o convencionales. Sin embargo, cuando hablamos de conflictos de intereses o económicos, son aquellos conflictos que se relacionan con la creación de nuevas formas contractuales o la modificación del cumplimiento de aquellas existentes. Pues, un conflicto de interés, los órganos competentes para conocer de ese tipo de conflictos son los órganos administrativos, como son las inspectorías de trabajo. Los procedimientos a seguir serían la conciliación y el arbitraje. Pero si se tratara de conflictos jurídicos, los órganos competentes para tal caso son los tribunales del trabajo y los procedimientos utilizados con procedimientos judiciales. Por otro lado, también se puede clasificar el conflicto en diferentes tipos, como son conflictos de datos, son aquellos que sus posibles causas es la mala información, una información errónea, distintas visiones de respecto a datos, interpretación de los datos, etc. Conflicto de interés puede producirse sobre distintos tipos de interés, de contenidos procesales o psicológicos. Conflictos estructurales se pueden producir por patrones de conducta, recursos desiguales, factores geográficos, restricciones de tiempo. Conflictos de valores, aquellos que se pueden producir por distintos criterios para evaluar la conducta. Por ejemplo, objetivos distintos o intrínsecamente valiosos, distintos modos de vida, religión, ideología. Conflictos de relación pueden producirse por emociones poderosas, percepción errónea de estereotipos, comunicación positiva o negativa. Por otro lado, el conflicto tiene como objeto, según el artículo 195 de la Ley Orgánica del Trabajo, clasifica los conflictos colectivos de trabajo susceptibles de dilucionarse automáticamente, es decir, al margen de los órganos jurisdiccionales, en los términos siguientes. Objeto del conflicto colectivo de trabajo. Los conflictos colectivos de trabajo en atención a objetos podrían ser novatorios, cuando persiguen modificaciones las condiciones de trabajo incluidos en el ámbito de validez personal. De ejecución, cuando pretenden reclamar el cumplimiento de las obligaciones patronales sobre condiciones de trabajo. Defensivos, cuando estuviesen destinados a evitar que se adopten medidas que perjudican a los trabajadores en diferentes empresas. Existiendo un conflicto, existen diferentes vías o formas alternativas de resolución. Algunas son la negociación, la conciliación, la mediación y el arbitraje. En negociación podemos decir que las partes involucradas interactúan de modo directo sin intervención de terceros, aunque en el caso de la representación legal, dicha negociación puede ser transferida a los representantes de cada una de las partes, o sea, de los abogados quienes negocian o negociarán con ellos. En cuanto a las técnicas utilizadas para acercarse a la contraparte, pueden ser las comunes a todos los medios alternativos. Sin embargo, en la mediación existe un sujeto ajeno a los sujetos que participan del conflicto. Este tercero es totalmente neutral respecto a las partes y sus intereses, e intentan que ambas lleguen de acuerdo consensuado que elimine el conflicto sin aportar por sí solución. Y en el arbitraje existe la participación de un tercero.